Mucha gente que invierte en bolsa de valores comete un grave error: no reinvertir los dividendos. Poniendo ejemplo de este error, probablemente has escuchado la frase: el S&P 500 ha generado un rendimiento promedio anual de 10%. Y si miramos las gráficas, efectivamente, desde 1957 y hasta finales de 2023, el retorno promedio de este índice ha sido de 10.27%. Pero la mayoría de la gente no se fija en los detalles. De este rendimiento, un 7% proviene del cambio en el precio y el 3.27% restante proviene de la reinversión de dividendos. Así que la tercera parte del rendimiento depende de que tú logres reinvertir esos dividendos, y en la práctica reinvertir los dividendos no es tarea sencilla, y te puedo decir que es prácticamente imposible reinvertir el 100% del pago debido a tres cosas. La primera es que al recibir este dividendo pagamos impuestos. En segunda instancia tenemos que al comprar títulos de ETFs nos cobran una comisión. Por último, para que puedas reinvertir el dividendo, este pago recibido tendría que ser lo suficientemente grande como para permitirte comprar otro título del ETF. Así que tu tarea como inversionista es intentar reinvertir la mayor cantidad posible. Es aquí donde entran los ETFs de acumulación. Yo soy Alejandro Lara. Comenzamos. Estos ETFs de acumulación, al menos a la fecha de grabación, no son tan conocidos. Este desconocimiento creo que se debe mayormente a que la mayoría de la información sobre ETFs se genera en Estados Unidos, al menos la que nos llega a México. Y los ETFs de acumulación son una inversión prohibida en Estados Unidos. Esta prohibición deriva de una regulación que se aplica a las Regulated Investment Companies. Aquí se incluyen los ETFs y la regulación los obliga a distribuir al menos el 90% de los ingresos que obtienen, ya sea de ganancia, capital o dividendos. Pero esta regulación en México no es igual, y tampoco es igual en otros países europeos que pueden tener facilidades fiscales, como Irlanda. De aquí es como surgen dos clases de ETFs. ETFs de distribución, que son los que todos conocemos, los de toda la vida que te reparten los dividendos. Un ejemplo de ETF de distribución del S&P 500 es VOO. Y por otro lado tenemos a los ETFs de acumulación, que como primera característica, debido a esta regulación, no están listados en Estados Unidos y además se reinvierten los dividendos automáticamente dentro del mismo ETF. Un ejemplo de ETF de acumulación del S&P 500 es BUA, también de la administradora Vanguard, pero esta vez listado en Irlanda, un país donde el impuesto por ingresos por dividendos no es tan alto como en México, donde sí puede llegar a ser de más del 50% del pago recibido. La pregunta ahora es, ¿nosotros como mexicanos sí podemos invertir en ETFs de acumulación? La respuesta la deducimos de lo que nos dice el Sistema Internacional de Cotizaciones, que es la plataforma que nos permite invertir a los mexicanos en acciones y ETFs que originalmente se listaron en otras partes del mundo. Y no te preocupes por ingresar a este SIC. La realidad es que todos los brokers nacionales, ya sea que tengas GBM, Bursanet, Guspit o algún otro, te dan acceso a este SIC a través de los mercados globales. De modo que sí podemos invertir fácilmente en ETFs de acumulación siempre y cuando estén listados en el SIC. Más adelante te voy a decir cómo podemos hacer una lista de todos estos ETFs. Antes de eso, quiero que quede muy claro cuáles son los beneficios fiscales de invertir en este tipo de ETFs. Y lo haremos primero con el primer tipo de ganancia que puedes tener al invertir en acciones o ETFs: la enajenación de acciones. Este tipo de ganancia no es más que comprar algo barato y venderlo posteriormente más caro. Por este tipo de ganancia pagamos el 10% de impuesto, independientemente de si se trata de una acción nacional, internacional, un ETF de Estados Unidos, de Irlanda o también nacional. En todos los casos se paga un 10% sobre la ganancia, y esto es parejo. Con los dividendos sí pasa algo diferente, porque si bien los dividendos tienen el mismo tratamiento fiscal para todas las personas físicas, no es lo mismo que recibas este dividendo en México o en Irlanda.
¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque independientemente del país donde recibas el dividendo, la ganancia se originó en cierto territorio. Si hablamos entonces del índice S&P 500, esas 500 empresas tienen su sede en Estados Unidos. Por lo tanto, ese pago de dividendos tiene su origen en territorio estadounidense. Y si algo tiene el tío Sam es que no le gustan los evasores de impuestos. Entonces, lo que nos dice la IRS, que sería el equivalente de Hacienda, pero en Estados Unidos, es que sí le permite y da facilidades a extranjeros para que ganen dinero en su territorio, pero tienen que pagar impuestos. Y aquí es donde tenemos varios escenarios. Por ejemplo, en el escenario de que tú compras un ETF como VOO, que es de distribución y te reparte el dividendo en México, la IRS te dice: a ti, ciudadano mexicano que genera ganancia en mi país, te voy a retener un 30% del pago recibido. El resto te lo voy a mandar a tu país. Pero también es buena onda y nos dice: tenemos un tratado con tu país que baja esta doble tributación que se reclama con la forma W8BEN. Al llenar esta forma, la retención baja al 10% del pago recibido y entonces sí te lo mandan a México. Este 10% tú podrás pensar: pues Alejandro, no es una retención tan alta. Y la realidad es que sí la bajamos bastante. Un 10% ya no es tanto, pero ese es el impuesto que pagaste en Estados Unidos. Una vez que el pago te llega a México, tienes que pagar los impuestos correspondientes. De entrada te corresponde otro 10% de pago definitivo sobre el pago que recibiste. Y finalmente, el tercer y último impuesto es que el dividendo recibido tienes que acumularlo a tus demás ingresos y pagar el impuesto correspondiente en tu declaración anual, que aquí puede llegar hasta el 35% de ISR. Así que fácilmente, sumando las primeras dos retenciones y este último pago, puedes perder más del 50% del pago que recibiste en impuestos. El escenario con un ETF de acumulación listado en Irlanda es mucho más favorable, ya que también el ETF reclama el tratado que tiene Irlanda con Estados Unidos y solo le retienen el 15% del pago. Y dado que no te están entregando un pago en México, sino que se está reinvirtiendo directamente en Irlanda, ya no hay otro impuesto que pagar. En este segundo escenario, estás logrando reinvertir el 85% del pago recibido. Ese dividendo se reinvierte dentro del mismo ETF, lo que propicia un aumento en su precio. Y entonces, si queremos ser súper exactos, también tendrías que considerar que vas a pagar un 10% de impuestos sobre esa ganancia adicional, aunque aún con este escenario los ETFs de acumulación siguen siendo mucho más favorables que los ETFs de distribución. Una lógica parecida tendríamos que seguir con otro tipo de ETFs, dependiendo de dónde originan su ganancia por dividendo, de dónde está listado el ETF que los reinvierte, pero en conclusión, los ETFs de acumulación son un gran aliado para una estrategia de inversión pasivo, indizada, de largo plazo. Ejemplos de este tipo de estrategias las han propuesto bastantes estudiosos o grandes inversionistas y probablemente conoces incluso algunos de estos portafolios. Ahí tenemos al modelo de Swensen, al TRI y al Found Portfolio, a los No Brainer de William Bernstein, al All Seasons de Ray Dalio, etc. Especialmente para este tipo de estrategias, los ETFs de acumulación son una gran herramienta. Para esto tendríamos que entender a su vez el concepto de clases de activos, que son activos que comparten características similares. En este caso, esa característica es que replican a índices bursátiles de países o regiones. Y para encontrar estos ETFs, el procedimiento que seguí te lo voy a compartir. Entré a la página de la Bolsa Mexicana de Valores en la sección de empresas listadas. Aquí vamos a buscar todos los ETFs del mercado global. Una vez que descargamos esta lista, se te genera un archivo Excel y aquí vamos a filtrar las emisoras únicamente listadas en Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido y México. Además, agregué un filtro que busca la palabra clave. En este primer caso, quiero buscar la clase de activo empresas de Estados Unidos de gran capitalización
o sea, el S&P 500. La búsqueda me arrojó más de 10 opciones, de las cuales 5 son ETFs de acumulación del S&P 500, 4 listadas en Irlanda y una en México. Esto mismo hice con otras clases de activos y así surgió la lista que estarás viendo en pantalla, donde vemos clases de activos que replican a índices bursátiles amplios y que tú puedes usar para replicar estrategias de inversión pasivo indizadas. Esta tabla estará disponible en la sección de miembros del canal con la membresía Archivos de Excel. Cuesta 149 pesos al mes, cancelable en cualquier momento. Además tendrás acceso a otras 20 hojas de cálculo que hemos usado en otros videos. Y está de más decir que esto no es obligatorio, únicamente si quieres esta lista, que de igual forma vas a estar viendo en pantalla, y la vamos a revisar brevemente. Por ejemplo, para replicar a las empresas de gran capitalización de Estados Unidos, el famoso S&P 500, tenemos 5 alternativas. Las 4 primeras son prácticamente iguales en cuanto al índice que replican, pero sí tenemos diferencias en cuanto a la administradora y el costo administrativo. Hacer este video incluso me sirvió a mí para darme cuenta que a finales de 2023 se listó en el SIC este ETF llamado SPLY, que es un ETF de acumulación del S&P 500, que es exactamente igual a la opción que yo en este momento compro, BUA, pero que tiene un menor costo administrativo. Si tú encuentras algo parecido, entonces valdría la pena revisar si hay diferencias, y si no las hay, si vale la pena o no cambiar de alternativa. Continuando, tenemos ahora a un ETF llamado R2US de Small Caps de Estados Unidos, que podría sustituir a mi ETF IJR de Small Caps, aunque aquí sí tenemos algunas diferencias. Tenemos también un ETF de Small Caps de todo el mundo, y aquí tenemos la primera mala noticia, porque no hay un único ETF de acumulación que sirva como sustituto para BEA, que es un ETF de mercados desarrollados. Si queremos replicar entonces un ETF parecido, tendríamos que hacerlo con 4 diferentes. Uno para Europa, uno para Asia Pacífico, sin incluir Japón, por lo tanto otro para Japón y uno más para Canadá. En cambio, con mercados emergentes sí tenemos opciones de acumulación. Yo uso VFA, aunque también valdría la pena revisar AMI, tienen ligeras diferencias. Y si quieres invertir en todo el mundo con un solo ETF, también tenemos opciones que, aunque sí te invierten en todo el mundo, replican a índices diferentes. Si quieres un sustituto de VT de Vanguard, tenemos a VWRA, y si quieres a un sustituto de acumulación de ACWI de BlackRock, tenemos a IWDA. Puedes ver que no son tantas opciones, pero con ellos podrías replicar prácticamente cualquier estrategia de inversión pasivo indexada. Así que voy a poner el ejemplo con la estrategia que yo sigo para el retiro, que es una adaptación del portafolio No Brainer del Dr. William Bernstein. Del 100% de mi aportación mensual, un 20% se destina para diversificarme en el S&P 500, otro 20% en Small Caps de Estados Unidos, un 25% en mercados desarrollados y un 15% en mercados emergentes. Las opciones que tendríamos para replicar este portafolio usando ETFs que distribuyen el dividendo. Tenemos a VOO para el S&P 500, IJR para Small Caps, BEA para mercados desarrollados y VWO para mercados emergentes. En medio vemos cuál sería la variante con ETFs de acumulación, donde podemos usar a BUA para el S&P 500, R2US para Small Caps de Estados Unidos. Con mercados desarrollados tendríamos que utilizar 4 ETFs y VFA para mercados emergentes. Finalmente, del lado derecho vemos la combinación que realmente uso en la práctica, donde sí traté de aprovechar la mayoría de ETFs de acumulación, pero en algunos casos, como con BEA, prefiero ahorrarme la tarea de sustituirlo por 4 ETFs diferentes. Si conoces alguno otro que no incluí en la lista, por favor déjanoslo en los comentarios. Yo iré haciendo una nueva lista, vamos a tratar de actualizarla constantemente, porque al ser alternativas, vamos a decir relativamente nuevas de inversión, te puedes dar cuenta que salen cada año nuevas opciones, como en el caso de SPLY, que recién se listó a finales de 2023 y del que probablemente voy a hacer un video. Eso sería todo para este. Yo soy Alejandro Lara. Si el video te gustó, me ayudaría mucho que dejes un comentario, un like, y si eres nuevo o nueva por este canal y te interesa más información del tipo financiera, te invito a considerar suscribirte. Basta con que le piques al pequeño botón que vas a ver por aquí. Es gratis. Nos vemos en el siguiente. Bye.